Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por el tiempo que me da para poder comunicarnos con ustedes y darle las gracias a Dios. Y también, hermanos, esperando en que todos ustedes se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el devocional del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya 2 semanas atrás hemos empezado este estudio y hemos visto cómo Dios trabajó en Tesalónica usando a hombres como el apóstol Pablo, llevando la palabra de Dios y siendo Pablo un buen ejemplo para ser imitados, pero ese ejemplo también fue llevado por los hermanos de Tesalonicenses. Ellos también siguieron el ejemplo de Cristo, el ejemplo del apóstol Pablo y el ejemplo de hombres fieles, temerosos de Dios. Antes de empezar este devocional, vamos a orar agradeciendo a Dios por este tiempo. Oremos. Señor Dios, Padre, que estás en los cielos, agradecido estamos, Padre, por lo que tú nos das, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro amor por ti, Señor. Conoces nuestro temor hacia ti. Por eso estamos, Padre, delante de ti, agradeciéndote, Señor, y pidiéndote perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Señor mi Dios, y nada podemos ocultar delante de ti. Señor mi Dios, te pido en que tú me uses para poder llevar tu palabra. Bendice, Señor, a la iglesia de Jesús Redentor, a todos los que son hijos tuyos, los que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y esperamos, Señor, en ti, Padre. Oro por cada uno de mis hermanos, Padre, en que tú bendigas su vida, bendiga su familia, bendiga su mesa, bendiga su trabajo, Señor, mi Dios, en que le dé salud, Señor, y por lo que estaban pasando por momentos difíciles, Señor, en que tú le das consuelo, Señor. Y así, Señor, te damos la gracia, dándote la gloria y la honra. Y así oramos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy, hermanos, vamos al tercer estudio del devocional del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy se va a titular el devocional Las marcas del ministerio de Pablo en Tesalónica. Vamos a dar lectura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 8. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí, hermanos, vemos el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y acá en el versículo 1 empieza diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano. En el anterior estudio vimos cómo los frutos del el Evangelio
llegó hasta Tesalónica. Y esto que tan solamente el apóstol Pablo se quedó, dice, por 3 días de reposo, que equivale a 21 días o 3 semanas. En este capítulo, Pablo habla de la conducta de él y sus compañeros entre los tesalonicenses. Pablo defiende su carácter y su ministerio. Esto no fue porque Pablo estuviera inseguro acerca de su ministerio, sino porque tenía enemigos en Tesalónica. Nunca faltan personas que quieran desacreditar a los hombres de Dios, pero Pablo acá dice que su visita que tuvo el apóstol Pablo a Tesalónica no fue vana. Hubo oposición, por eso tuvo que retirarse pronto de la iglesia. No era porque él quería salir de Tesalónica, sino porque lo echaron los judíos que no creían en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 17, versículo 5 y versículo 6, dice la palabra del Señor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Ven, hermanos, cómo estos falsos hombres se juntaron, alborotaron a la ciudad y entraron en la casa de Jasón. ¿Para qué? Para sacarlos a Pablo y sus amigos, sacarlos, golpearlos, ¿no? Pero vemos también en Hechos 17:13, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pablo de Tesalónica fue hacia Berea, y aún estando allí en Berea también predicó la palabra de Dios. Pero estos malos judíos también viajaron hasta Berea, también para de nuevo alborotar a los ciudadanos de Berea, ¿no? ¿Qué cosa querían ellos? Querían desacreditar a Pablo, ¿no? Desacreditar a Pablo. Y también vemos que en Tesalónica, también estos hombres, aún en la ausencia de Pablo, también hablaban mal, especialmente debido a su apresurada salida de Tesalónica. Los enemigos de Pablo decían que habían dejado rápidamente esta ciudad porque era un cobarde, porque era un interesado. Dice que solamente Pablo buscaba influencia y poder, pero nosotros sabemos que no es así. Si Pablo salió de Tesalónica fue porque fue obligado, ¿no? Y no porque él quería dejarlos. Pero nosotros sabemos bien que Pablo amaba a las iglesias de Tesalónica. Y nosotros, conociendo su ministerio de Pablo, sabemos que es falso. Sabemos que Pablo no huyó, sino que Pablo amaba a esta iglesia. El ministerio de Pablo entre los tesalonicenses fue tan fructífero que no solo se salvaron personas y se plantó una iglesia llena de vida,
que se reproducía con rapidez, sino que la iglesia también creció y prosperó aún en la ausencia del apóstol Pablo. En el versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Estos padecimientos lo vemos en Hechos 16, del 19 al 24. Después que Pablo tuvo esa visión del hombre macedónico, Pablo partió hacia Tesalónica, pero antes de llegar a Tesalónica, pasó por Filipos. Y en Hechos 16, del 19 al 24, dice la palabra del Señor. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. ¿Por qué lo prendieron? Porque ellos predicaron la palabra de Dios y hicieron, y Pablo sacó un espíritu adivinador de una mujer de la cual sus amos tenían gran ganancia, ¿no? Y dice la palabra de Dios, sigamos leyendo, y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó, dice, el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y lo que viene después lo sabemos, hermano. Pablo y Silas estaban felices, encarcelados, alabando a Dios, y de repente dice la palabra de Dios que vino un terremoto y las paredes se cayeron. Y luego hemos también visto sobre este carcelero que quería quitarse la vida, pero Pablo le dijo, no lo hagas. Y este carcelero creyó en Cristo Jesús, creyó en la palabra que Pablo anunciaba. Y no tan solamente él, sino también su familia, ¿no? Y Pablo siguió su camino hacia Tesalónica. Por eso aquí en primera de Tesalonicense que estamos estudiando, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en, en Filipo. Pero Pablo no, nunca cayó, ¿no? Nunca se quedó en silencio, sino él seguía predicando la palabra del Señor. Aquí la palabra de ultrajo quiere decir maltrato, tratado injustamente, no merecido. Al hablar del trato injusto que recibió en Filipo, no le hace buscando simpatía, sino para establecer la verdad importante de que aún después de sufrir tal persecución, estaban dispuestos a sujetarse a semejante trato en Tesalónica. A pesar de tales persecuciones, llegaron a Tesalónica y siguieron predicando el mismo evangelio. Y predicaron el evangelio con denuedo, aún en medio de gran oposición. Y esto lo dice también en Hechos 17, 1 al 9. Ya esto le dejo para que puedan leer. A ver, apunten ahí un papelito. Hechos 17,
del versículo 1 hasta el versículo 9. La palabra oposición indica conflicto, una lucha. Se usa en conexión con los juegos griegos. Las luchas de Pablo se comparan con las luchas intensas de los atletas. Sí, hermanos, las luchas intensas. El ministerio de Pablo no fue fácil llevar la palabra de Dios. Cada día era un día de lucha. Se requería, dice, para llevar la palabra de Dios, se requería denuedo. Esto hace referencia a la intrepidez, valor o esfuerzo de parte de Pablo para que la oposición no le hiciera callar. Dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este pasaje está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo no cayó, sino que anunció el Evangelio con valor, sin importar los maltratos ni oposición. Versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo, la predicación que él llevó a Tesalónica fue con sinceridad, fue con propósitos sanos y nobles, pues de todo corazón querían convertirles de los ídolos para que sirvieran a un Dios vivo. Esto lo hemos visto en el estudio anterior de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. La predicación del Evangelio puro con el propósito de salvar almas, ¿no? De las almas no lleva a la impureza. La actitud de Pablo bien se expresa en lo que dice, y dice en 2 Corintios 12:15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Pablo tenía un propósito en su vida de servir a Dios anunciando el Evangelio, y no tan solamente de servir a Dios en el Evangelio, sino también dice que yo también me gastaré por ustedes, por las almas de las personas, para que puedan ser salvos. La predicación de la verdad de parte de un evangelista sincero que tiene buena conciencia, tiene mucha fuerza. La pureza del mensaje de Pablo hacía evidente que no había error, no había impureza, no había engaño en su ministerio. En el mundo del primer siglo en el que Pablo vivía, había muchas religiones que competían y muchos ministerios de esas religiones eran motivados por la avaricia y las ganancias. En el versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Sí, hermanos, Dios prueba nuestros corazones. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 23 dice la palabra de Dios, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias,
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado. Y Jesús igual, Él conoce y Él prueba el corazón de cada uno de nosotros. De aquí Pablo, hermano, el apóstol Pablo, cuando habla que fueron aprobados por Dios, Pablo les predicó solo el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le había dado. No lo cambiaron para agradar a los hombres, según 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo usó aquí una palabra que era asociado con aprobar a alguien como acto para el servicio. Y Pablo era acto para anunciar el Evangelio de Dios. Igual que lo que hemos aceptado a Cristo y hemos sido llamados para predicar, no es porque nosotros queremos, sino porque Dios ha aprobado eso. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo sabía que el Evangelio no siempre agradaría a los hombres, pero sabía que era agradable a Dios. A Pablo lo que le importaba más era cumplir con la voluntad de Dios y no buscaba el agrado de los hombres. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Nosotros como siervos de Cristo solamente estamos para agradar a Dios. Primero es agradar a Dios, no adulterando, no cambiando la palabra de Dios para agradar a los hombres. Versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Acá Pablo dice que no usaron palabras lisonjeras para consentir o complacer a los hombres en su pecado y error. No complacía a los que tenían comezón de oír cosas placenteras en lugar de ser reprendidos por sus pecados. No comercializaban con la palabra de Dios. Los hermanos de Tesalónica eran testigos del andar de Pablo y sus compañeros, y Dios era testigo de su corazón, el propósito que los movía y los motivaba. Dios sabía cómo era el corazón del apóstol Pablo y sabía cuál era su propósito, qué los movía, qué los motivaba. Si Pablo hubiera usado palabras lisonjeras, no habría tenido enemigos. Los predicadores que usan palabras lisonjeras minimizan los pecados y los deberes de los hermanos, y al hacerlo minimizan también los peligros que amenazan sus almas.
En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesús se dirige a las 7 iglesias de Asia. Estas cartas son buenos ejemplos de alabar lo bueno y reprender lo malo. Jesús alaba la fidelidad y expone la debilidad y condena el error. Lo importante es que se diga la verdad, sea lo que sea. Pablo hizo 3 anotaciones para afirmar la pureza de sus motivos para ejercer el ministerio. 1. Él no era un predicador interesado o convenido que tratara de dejar una buena impresión para ganar influencia y ventaja egoísta. 2. No pretendió ser pobre, sino que trabajó día y noche, como lo dice en el versículo 9, que lo vamos a estudiar más adelante, porque no iba a utilizar el ministerio como un recurso para ganar dinero a costa de los hermanos de Tesalónica. Y número 3, no utilizó su posición honorable como apóstol de Cristo para buscar gloria personal, ya que su único objetivo era dar gloria a Dios. Versículo 6, dice la palabra del Señor, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Cuando Pablo ministró a los tesalonicenses, no se interesó por su gloria personal, no necesitó de presentaciones sofisticadas o elogios fastuosos. Su satisfacción provenía de su relación con Jesús, no de los elogios de la gente. Pablo tuvo el derecho de recibir un salario, como lo dice la palabra de Dios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado. De esto dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Él dijo a los ancianos de Éfeso, ¿qué le dijo? Antes vosotros sabéis que, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 34 y versículo 35. Pablo estuvo entre los tesalonicenses para darles algo, no para tomar algo de ellos. Él no llegó haciendo demandas como apóstol. El apóstol Pablo, su misión era servir, su misión era anunciar el Evangelio de Cristo. En el versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hay circunstancias que requieren la vara, ¿no? Pero entre los tesalonicenses, Pablo y sus compañeros eran como una madre que cuida sus propios hijos. De esta manera cuidaban a los hermanos, ¿no? Con un amor tierno. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24.
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. La mansedumbre está compuesto de dos cosas, la fuerza y la gentileza. Moisés, Cristo, Pablo, dice la palabra de Dios que eran muy mansos. Para Pablo, los nuevos hermanos de Tesalónica no eran hijastros, sino eran como sus propios hijos. En el versículo 8 dice, según la primera de Tesalonicenses 2:8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pablo estaba dispuesto a morir por el Evangelio, como lo dice Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo tenía un gran amor por todos los hijos de Dios, por todos los hermanos de las iglesias, y aún él mismo decía que él estaba dispuesto para dar su vida. También él y sus compañeros estaban dispuestos a morir por los tesalónicos. Esteban y Jacobo murieron por la fe, porque no les quedaba la alternativa de huir, pero a Pablo y a sus compañeros Dios tenía otros planes. Cuando fuere la voluntad del Señor, Pablo daría su vida por el Evangelio, pero primero tendría mucho trabajo que hacer. Durante la turba en Tesalónica, su hora no había llegado. Pablo tiene un plan para cada uno, para cada servidor, y la hora de Pablo de partir no era el momento, porque Dios dice que le tenía todavía trabajo para poder hacer. Dice porque, la palabra dice, porque habéis llegado a ser tiernos, muy queridos, ¿no? Cómo amaba Dios a esta iglesia. Dice que había llegado a ser tiernos, muy queridos. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿En cuántas iglesias existe esta clase de amor entre hermanos? Nosotros seríamos capaces de dar la vida por otros hermanos. Nosotros amamos con este gran amor a los demás hermanos, ¿no? Por eso en las iglesias hay a veces en que hay diferencia, a veces hay riñas, a veces hay enojos entre los hermanos, porque a veces no somos tolerantes, no somos mansos, pero la palabra de Dios nos manda en que debemos amarnos unos a otros. Y aquí Dios nos manda amar y mucho más a la familia en Cristo Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, debemos agradar primero a Dios sin cambiar su palabra. Ejemplo tenemos del apóstol Pablo, aún de los castigos, aún de las persecuciones. El apóstol Pablo nunca cambió la palabra.
nunca cambió el Evangelio. Él tan solo repitió lo que Dios le había mandado. Esto es el verdadero trabajo de un hijo de Dios. Primero agradar a Dios y después, ¿no? Después agradar al hombre, pero sin dañar la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por haberme escuchado esta meditación de lo que Dios puso en mi corazón para poder compartir. Muchísimas gracias, hermanos, y que Dios bendiga sus hogares de cada uno de ustedes. Amén.